sobre una máquina de escribir antigua, ese es mi escritorio, por eso sonó. La sesión de hoy, como aquí dice, trata de feminismos, posfeminismos y el devenir de la psicología social actual. Y aquí hay conceptos bien interesantes, que los vamos a ver no solo en estas sesiones 10 y 11, sino que los vamos a ver luego cuando trabajemos sobre Haraway ya hacia el cierre del curso. ¿Cuáles son estas nociones? Performance, conocimientos situados, cyborg. Son ciertas metáforas y nociones que emergen de las epistemologías feministas contemporáneas y que han influido mucho en general en teoría social y particular en este campo de las psicologías sociales contemporáneas y psicologías sociales críticas. A nuestro parecer, provee de herramientas relevantes para una psicología social que busca tener un carácter más bien emancipatorio, ¿no? Como es nuestro compromiso de construcción de una psicología social crítica desde nuestras posiciones, desde Latinoamérica. Insisto, aquí vamos a recoger herramientas que no son necesariamente elaboradas en Latinoamérica, sí reelaboradas, y ahí es muy bonito. Tenemos una profesora invitada en nuestra sesión 10 y 11, Lelia Troncoso, quien además nos hace también esa elaboración, citando autoras anglosajonas o europeas, pero además citando también sus traducciones y sus reelaboraciones en nuestro campo. Entonces, esa es la invitación que le hacemos con nuestra profesora invitada, con Lelia, para esta sesión 10 y 11. Abordar, tomar los conceptos de las epistemologías feministas como herramienta para pensar la acción de una psicología social crítica, comprometida también en nuestras contingencias, en nuestros problemas, desde aquí, desde Latinoamérica. Recuerden que en este curso Psicología Social 2 estamos justamente viendo estas elaboraciones críticas, que surgen desde este cuestionamiento en general en las ciencias sociales y en la psicología social. Desde aquí, desde esta elaboración postcolonial y decolonial que vamos construyendo, pero tomando esta discusión de la cual también somos parte. Es importante recordar que en general la psicología social latinoamericana y las psicologías sociales críticas han sido fundamentales en este desarrollo de un pensamiento crítico en las ciencias sociales. Hemos visto la perspectiva discursiva, la teoría del actor red, la psicología social y estas llamadas psicologías sociales poshumanistas, ¿no? Como también aparece de modo claro en los textos de Tirado y Domenech, que son psicólogos sociales, las perspectivas Foucaultiana y post-Foucaultiana, y en esta sesión abordaremos las miradas feministas y posfeministas, sobre todo en su influencia en la psicología social. El feminismo, aquí hay autoras desde Zoe Wilkinson, psicóloga, Sandra Harding, Angela Davis, Rita Segato, que es argentina. Aquí podríamos poner muchas otras, puse algunas nomás un poco tomando imágenes a la rápida de internet. ¿Qué es lo que ha caracterizado esta psicología, esta epistemología feminista y su influencia en la psicología social? Primero, un cuestionamiento a las prácticas de producción del conocimiento y sus efectos. Aquí es muy interesante en las epistemologías feministas el trabajo que se hace cuestionando la producción del conocimiento científico. Por ejemplo, la Donna Haraway, que es una de las posfeministas más relevantes, ella es bióloga. Y si ustedes buscan literatura feminista, el tema de la ciencia, el cuestionamiento a cómo se ha construido la ciencia,
aparece muy relevante, sobre todo desde los 50 en adelante. Cómo se ha construido el cuerpo femenino incluso. Su cuestionamiento, cómo se ha construido el cuerpo femenino desde los estudios de la biología, de la anatomía, etcétera, y cómo esa construcción ha tenido cierto efecto en cómo ha sido considerada la mujer, incluso en los contextos más contingentes, ¿no? En los contextos más cotidianos. Eh, eh, una biología que dice que el orgasmo no es relevante para la reproducción, el orgasmo femenino no es relevante para la reproducción, pero sí lo es el orgasmo femenino en relación a las producciones de conocimiento más medievales, que al contrario, demandaban el orgasmo femenino como algo relevante para la reproducción. En textos religiosos de la Iglesia Católica medievales aparece eso. Imagínense, a que sea irrelevante, produce o facilita ciertas transformaciones en las relaciones sociales, incluso en ese aspecto tan íntimo. La producción de los cuerpos en la ciencia, los cuerpos masculinos y femeninos en la ciencia, ha favorecido actos de opresión y actos de subordinación. Y esto lo trabajan mucho las epistemólogas feministas. Y yo no voy a penetrar mucho en eso porque está en el trabajo, en la presentación de Lelia. Efectivamente, como aquí dice, los saberes androcéntricos, una ciencia patriarcal y misógena, que ha sido sorda a las posiciones subalternas, primero de las mujeres, pero también de otras posiciones subalternas, racial. Entonces, es desde el orden patriarcal, pero también desde un orden social general, que tiende, que se ha desplegado mediante una ciencia que se ha orientado a sostener la desigualdad. Entonces, una de las cosas que hace la epistemología feminista es este cuestionamiento a las prácticas de producción de conocimiento. Y eso, obviamente, desde una psicología social crítica, nos obliga de nuevamente a cuestionar cómo son producidos los sujetos en sus distintas posiciones, cómo son producidos los cuerpos en nuestras prácticas de producción de conocimiento cotidiano. Y cuando me refiero a práctica de producción de conocimiento, me estoy refiriendo no solo a lo que encontramos en los libros, sino ahora, por ejemplo, en este contexto, coronavirus, COVID-19, estamos rodeados de discursos que apelan a los unos y los otros, no los inmigrantes, cómo son, etcétera. ¿Cuán interpelados han sido los migrantes? Los pobres en sus condiciones de hacinamiento, como si fueran su voluntad, etcétera. Aquí hay muchas prácticas de producción de conocimiento que mediante reiteración, pues estoy dando, se van consolidando a través de los medios de comunicación, a través de los discursos del ministro Mañalich y de otros. Frente a eso, se levanta esta idea, relevar los conocimientos situados y reconocer al sujeto como una producción situada. Y aquí aparecen imágenes como la del cyborg, ¿no? El cyborg, ya lo mencionábamos en la sesión anterior, el cyborg que es mitad tecnología, ¿no? Una reproducción tecnológica, ¿no? A través de las tecnologías semióticas, las categorías, los discursos sociales que nos van interpelando cotidianamente desde la cuna, desde, desde, el, desde, el, desde la cuna hasta nuestra muerte. Nos van continuamente consolidando quién soy yo. Pero a la vez, esa tecnología semiótica que nos construye se despliega situadamente en relaciones cotidianas. Entonces esa repetición, y aquí está la imagen de la performance de Butler, se despliega de modo constante y situado. Cada repetición tiene una fisura que puede permitir reproducir de un modo distinto, y allí la Judith Butler toma los ejemplos de la performance teatral. Podemos interpretar el Hamlet, nosotros, cada uno nos leemos el guión, ¿no? Y tú haces un papel, yo hago el otro, y resulta que vamos a ser muy distintos como lo hacen
incluso este mismo elenco en otro lugar lo va a reproducir distinto. Esa es la performance, el valor del acto, más que la reproducción, no es como mera fotocopia no existe. Es el acto lo que se releva, y ahí Butler es muy clara. Recordarnos que somos sujetos producidos situadamente, performáticamente, nos pone atención a varias cosas, a esta producción situada y la posibilidad de fisura continua, que se abre en cada producción, pero también nos recuerda que esa reproducción se produce situadamente. Y aquí viene esta idea del standpoint que va a llamar la atención Lelia en su clase, ¿no? Ver a través de los ojos de los oprimidos, de los subyugados. Y aquí es bien interesante porque se va a reconocer que todas las posiciones todas las posiciones tienen incluso una contracara de oprimir, de opresores y de opresoras y de oprimidas a la vez. Hasta los empresarios que hoy están condenando al país a la pobreza y a la enfermedad por este afán de no generar prestaciones sociales garantizadas, restringir las cuarentenas. La mayor parte de los países están abriendo en este 4 de junio, ya están abriendo su vida, ya contenida el coronavirus. Aquí vamos derecho al desastre aparentemente. Y esto se anunció, o sea, desde el principio, con esta nula voluntad de proteger a la población y protegerla con garantía estatal a la población. Nula voluntad, al contrario, siempre con esta doble cara, ¿no? Hay que protegerse, pero vamos, hoy día abren el mall Paseo Rojo en Valparaíso, así que podemos ir a comprar felices y a jugar. Entonces, porque como dijeron los empresarios, hay que mantener aunque eso nos cueste vidas, hay que mantener a la economía funcionando. Se podría haber parado 2 meses y ya estaría funcionando mucho mejor de lo que vamos a estar a medias durante muchos meses más, al parecer. Bueno, esa es una opinión personal situada en este contexto. Ese empresario, ese presidente empresario que está oprimiendo, también es oprimido por el discurso que lo constituye a sí mismo de ganar, de favorecer a la empresa privada, ¿no? Ahora están con el corralito de la AFP. No puedes cambiarte de fondo, ¿no? Porque eso desestabiliza las inversiones que se realizan con la AFP. Porque aquí lo que importa es proteger la inversión. Ese discurso oprime a todos los sujetos en todas las posiciones, los obliga, los demanda a actuar como que esa es la única verdad posible, enfocado, así como la mujer que se siente llamada a ser la dueña de casa y cuidar y ser la supermujer ahora haciendo teletrabajo y haciéndose cargo de todos los cuidados, porque es la mujer y porque es la que está mandatada por la naturaleza para ello. Este hombre empresario también se siente mandatado por la naturaleza ser así, sin abrir otras posibilidades de ser, de conocer, de actuar, de gobernar. Son sumamente interesantes, hay trabajos muy bonitos de etnografía de las clases sociales altas, de cómo los opresores son también oprimidos reproduciendo discursos que los aprisionan, así como a la mujer que está aprisionada por el discurso patriarcal que se lo cree con su cuerpo y su alma. Necesitamos ver Haraway y el standpoint, esa mirada, ¿no? Los puntos de vista situados, dicen, son justamente las posiciones subordinadas las que son más transparentes a la opresión. Tenemos que ser capaces y esto por eso
desde una psicología social crítica, unas ciencias sociales críticas, reconocer las heterogéneas posiciones en las cuales son producidos los cuerpos y las subjetividades. Pues ahí podemos reconocer esa binariedad, esa articulación entre oprimida, oprimido, opresor, opresora, que se despliega en todas las posiciones. Estos son los textos que están dados como obligatorios en relación. Unos están dados en la unidad 3 y otros en la unidad 4. Este es de la unidad 3, actos performativos, porque pone mucho énfasis en la subjetividad, en la construcción del sujeto, tal como está ordenado el programa. No, esa es la unidad 3, cómo está construido el sujeto. Ojo que en algún momento se puso otro texto, pero fue un error. Es este el texto obligatorio, actos performativos y constitución de género en ensayos sobre fenomenología y teoría feminista, publicado en Debate Feminista. Este es el texto obligatorio, el texto del 2005, un texto complementario de Butler. Y de Donna Haraway, este es un texto obligatorio de la unidad 4, que se denomina Conocimientos situados, la cuestión científica del feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial, en el cual releva la noción de conocimientos situados. Está puesto en la unidad de transformación social, que es como cerramos el curso, porque tal como podrán ver, tiene mucho que ver con eso. Así que vamos a retomar en algún momento, en unas sesiones más, de nuevo a Haraway. Pero estos son los textos referenciales que están dados como obligatorios en nuestra asignatura para comprender el feminismo y el posfeminismo. Y quiero detenerme, porque ustedes tienen que leer el texto de Butler, quiero detenerme un poquito en su... Ay, sí, ay, lo quiero separar. ¿Cómo puedo hacerme más chiquitito? ¿Puedo hacerme más chiquitito? No. Ahí. Bueno, después me subo. La noción de performatividad de Butler, que está en el texto obligatorio que ustedes van a leer, como aquí dice, se trata de una propuesta teórica sobre la constitución de la identidad sin caer ni en el voluntarismo subjetivista que refiere a esto. Yo soy, así como el humanismo ingenuo, esta idea, yo me puedo encontrar a mí mismo y ahí estoy yo, mi verdadero ser, como algo natural, a priori, etcétera, sin caer en el voluntarismo subjetivista ni el esencialismo sociologicista, que es como somos pura reproducción social y nada más, fotocopias que vamos saliendo de una estructura social. Es decir, se está contra posiciones que o bien defienden una norma capaz de totalizar la red de relaciones de poder y dar así un sentido definitivo a todos sus elementos, ¿no? Con esta este esencialismo sociológico, ¿no? Estructura de poder, dominación sin resistencia, ¿no? Una norma que totaliza la red de relaciones y también está en contra de los esencialismos de una subjetividad anterior o de las relaciones de poder. Los referentes teóricos de la teoría de la performatividad son los siguientes: la teoría de la interpelación ideológica de Althusser, la teoría de los actos de habla de Austin y Searle, ¿no? Y la teoría del poder y de la subjetivación de Foucault, ¿no? Recuérdense la interpelación ideológica, que es esta ilusión de un sujeto, que justamente el sujeto es llamado a identificarse con una determinada identidad sexual y de género sobre la base de una ilusión de que esa identidad responde a una interioridad que estuvo allí antes del acto de interpelación. Es el acto de interpelación, ese hey, tú que nos dice Althusser, el que nos constituye, nos cierra como sujeto. La teoría de los actos de habla, ¿no? Que apela a lo performativo, en que cada acción no importa tanto nuestra... No, no importa tanto, ¿se acuerdan que es una teoría del lenguaje en que en nuestros enunciados no solo estamos describiendo cosas, sino que es mucho más que la función referencial, es la función performativa, lo que hacemos, ¿no? El acto de habla o realizativo es aquel en el que decir algo equivale a hacer algo, diferente al
constatativo, descriptivo, acto que será considerado en términos de su eficacia, su éxito, fracaso, los efectos que produce, lo que importa son los efectos. Y la teoría del poder y la subjetivación de Foucault que hemos visto. Cita del texto que ustedes tienen como complementario. El género no es exactamente lo que uno es, ni precisamente lo que uno tiene. El género es el aparato mediante el cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino. Asumir que el género siempre y exclusivamente significa la matriz de lo masculino y femenino es precisamente no darse cuenta del punto crítico, de que la producción de ese binario coherente es contingente, o sea, es cotidiano, lo tenemos aquí frente a nosotros, es contingente, de que tiene un costo para unos y otros, para unas y otras, y de que aquellas permutaciones de género que no se adaptan al binario son tan parte del binario como su instancia más normativa. Fusionar la definición de género con su expresión normativa es reconsolidar inadvertidamente el poder de la norma para restringir la definición de género. El género es el mecanismo mediante el cual se producen y naturalizan las nociones de masculino y femenino, pero podría muy bien ser el aparato mediante el cual tales términos son deconstruidos y desnaturalizados. Fíjense, género es... Dejemos de pensarlo como esto es lo que uno tiene o como matriz. Más por eso necesitamos pensarlo como performance, como acto. No hacerlo, de no hacerlo corremos todos estos peligros, reificando el binario. Y aquí viene la noción de performatividad. La performance aparece como una inscripción que no es ni previa ni posterior al sujeto mismo, sino constitutiva y fundante del sujeto mismo. Su efectividad no queda limitada al momento de inscripción originario, sino más bien en su iterabilidad, como repetición y citación continua de enunciación del sujeto. La repetición, que vamos regalándole un peluchito celestito, un peluchito rosadito, que vamos regalándole autitos o muñequitas, etc. Vamos, repitiendo. Y salgamos bueno, ahora no podemos salir a la calle, pero aquí salgamos de la puerta de nuestra habitación y estamos cargados de actos que en su cotidianidad van repitiendo y van reificando un quienes somos, no solo un quienes somos hombre, mujer, sino un quienes somos estudiante, un quienes somos profesor, académico, un quienes piensen en todas sus marcas de identidad, que continuamente son producidas y reproducidas en esos actos cotidianos de repetición, en que yo soy interpelado de una cierta manera, soy interpelado como un hombre, pero también puedo ser interpelado como un académico crítico, esperándose ciertas cosas de mí, como un sujeto empático, entonces se esperan. Vamos, todas las marcas de identidad son no solo reproducidas, sino que son producidas a través de actos cotidianos. Por eso, la mirada de Butler es una mirada también, de cierto modo, llama a que en nuestra mirada, como en nuestra comprensión de lo social, asumamos una perspectiva etnometodológica, en el sentido de que ese quién soy yo y ese orden social se produce y reproduce cotidianamente en esos actos, en los más pequeños de nuestras vidas cotidianas. Ahí está la iterabilidad. Pero es ahí donde también cada citación, como dice, es subversiva. Y ahí está la importancia de la cita que aparece. No pensemos que las identidades se nos instalan como cajas cerradas, que no nos queda más que asumir como clasificaciones estancas. Al contrario, son actos que se producen cotidianamente. Es ahí donde tenemos que fijarnos. Por eso esa mirada más bien
etnometodológica. Y ahí es donde podemos ver estas citaciones subversivas. Y ahí se nos aparece, y en los primeros trabajos de Butler, aparece el drag queen. El drag queen es una figura que no es el que solo se viste como mujer, el hombre que se viste como mujer. Por el contrario, el drag queen es musculoso, alto, y aparecen la figura del drag queen aparecen músculos muy masculinos, la figura más masculina del hombre alto, musculoso, espalda ancha, pero con un ruch hermoso, unas hermosas pestañas largas, depilado, un pelo hermoso largo, con muchas veces sin pecho, al contrario, yo cuando llegué a vivir a Barcelona en el 98, fue muy impresionante que aquí en Chile en esa época no habían, o estaban muy restringidos a ciertas fiestas y lugares. Aquí estaban en la calle los drag queens, no siempre, no en toda hora, pero uno los podía ver con exhibiendo su pecho masculino de Superman, no de hombre muy masculino, pero con toda una finura en su movimiento que ya te subvertía tanto las categorías masculinas, femeninas. Eran seres no solo de otro género, sino que de otro mundo. Hay una situación subversiva. Es cierto, la Judith Butler lo usa como una metáfora, y como una metáfora que está aquí, la tenemos al frente, un ejemplo que estaba ahí, en las calles. Entonces, fíjense, ahí hay otra cosa y tenemos que ver que es otra cosa, no es un mero mixtura entre ser hombre y ser mujer, que hay otra cosa con esos trajes que parecen espaciales. Aquí hay otra cosa, y esa es una situación subversiva, fuera de contexto, en que aparecen nuevos significados. Si continuamos con esta idea de la mera reproducción y que como muchos es una reproducción mixta entre dos cosas, pero resulta que siempre es lo mismo, solo reproducción. No estamos mirando lo que se está produciendo aquí frente a nosotros. Cada acción, en cada acto de repetición, hay transformación también. El cuerpo no está, esto es una cita del texto que ustedes van a leer. El cuerpo no está pasivamente escrito con códigos culturales, como si fuera el recipiente sin vida de un conjunto de relaciones culturales previas. Pero tampoco los yoes corporizados preexisten a las convenciones culturales que esencialmente significan a los cuerpos. Fíjense eso, esencialmente significan los cuerpos, es decir, son las convenciones culturales que además se van construyendo en nuestra relación las que van esencialmente significando cuerpos, constituyendo esa esencialidad. Los actores siempre están ya en el escenario, dentro de los términos mismos de la performance, al igual que un libreto puede ser actuado de diferentes maneras. Nuestras identidades, estas marcas identitarias con las cuales nos constituimos y se nos repite una y otra vez, pueden ser actuadas continuamente de otras maneras. Y al igual que la obra requiere a la vez texto e interpretación, así el cuerpo sexuado actúa su parte en un espacio corporal culturalmente restringido y lleva a cabo las interpretaciones dentro de los confines de directivas ya existentes. Aquí está la gracia, ¿no? Interpreta, crea, pero también está dentro de los límites, a los cuales también va modificando. El carácter penetrante del patriarcado y a la frecuencia, pese al carácter penetrante del patriarcado y a la frecuencia con que se usa la diferencia sexual, de nuevo, frecuencia, repetición, fíjense, muy práctico estos conceptos. Pese al carácter penetrante del patriarcado y a la frecuencia con que se usa la diferencia sexual como distinción cultural operativa, no hay nada en un sistema binario de género que esté dado, como campo corporal o del juego cultural. El género es un asunto fundamentalmente innovador, aunque esté innovador porque se crea en cada momento, aunque esté clarísimo que se castiga estrictamente cuestionar el libreto actuando fuera de turno o con una improvisación no autorizada. El género no está pasivamente inscrito sobre el cuerpo y tampoco está determinado por la naturaleza, el lenguaje, lo simbólico o la apabullante historia del patriarcado.
no está pasivamente inscrito sobre el cuerpo y tampoco está determinado por la naturaleza, el lenguaje, lo simbólico o esa apabullante historia, no por la violencia del patriarcado. El género es lo que uno asume invariablemente bajo coacción, a diario e incesantemente con ansiedad y placer, ¿no? Lo asumimos a diario en nuestra actuación. Pero tomar erróneamente este acto continuo como un dato natural o lingüístico es renunciar al poder de ampliar el campo cultural o corporal con performances subversivas de diversas clases. Y que las tenemos aquí, al frente de nosotros. Yo espero, por ejemplo, que hoy, después del Mayo Feminista, después del 8M impresionante, la distribución sexual de los trabajos reproductivos y de cuidado en la casa, que insisto, son los trabajos de hacer la casa, hacer el aseo, etcétera, se esté renegociando y que no sea como haya sido, como pudo haber sido hace 3 años atrás, antes del Mayo Feminista. Yo espero que esas marcas esas marcas de esos actos tan claros y transformadores que generaron discusiones en las casas y en las calles, estén determinando otras prácticas de distribución de los trabajos de cuidado. Por ahí una encuesta no recuerdo, una encuesta de empleo que se acaba de hacer hace poco, no sé si fue el Centro de Encuesta de la Católica, igual. Hay una encuesta que dice que lamentablemente el 95% de las mujeres que están haciendo teletrabajo siguen haciéndose cargo de las labores, pero hay un 70% de hombres que dicen estar haciéndose cargo igual que las mujeres. No sé si se refleja, si será un dato bastante parcial de un grupo bastante parcial de encuestados, pero podría ser la posibilidad de que ese orden patriarcal que se expresa en algo tan cotidiano como es la distribución sexual de los trabajos reproductivos de cuidado esté cambiándose. Y esto lo tenemos aquí al frente cada uno de nosotros día a día. Y eso cualquier otra marca identitaria que nos constituye. Y esta es la gracia. Sigan el trabajo de Butler. Es muy interesante como una pensadora social y filósofa del tiempo presente. Sigan su trabajo tal como lo va a mostrar Lelia en la clase que ya va a venir, en el siguiente bloque. El feminismo y el posfeminismo ya no habla solo de la opresión de las mujeres, sino habla de todas las posiciones oprimidas. Y da cuenta de cómo y disuelve este binario opresor-oprimido, lo disuelve elaboradamente, no ingenuamente, ¿no? Esta lógica de que el opresor también está respondiendo a una constitución de sí. Entonces es muy interesante el trabajo, en tanto nos permite hacer análisis sociales mucho más finos, mucho menos burdos y menos ingenuos a la vez, de cómo se reproduce y se produce el poder desde los grandes discursos de poder, pero también desde nuestras prácticas contingentes y cotidianas. Como decía la cita anterior, el tema de género es algo absolutamente contingente. Y esto es algo, creo que era la otra cita. Bueno. Y esto es algo totalmente relevante. Haraway. Aquí vamos a terminar esta clase con una cita de Haraway. Todavía nos queda un poquito. Necesitamos construir una versión del mundo más adecuada, rica y mejor, con vista a vivir en él y en relación crítica y reflexiva. Voy a repetir la cita, necesitamos construir una versión del mundo más adecuada, rica y mejor, con vista a vivir en él y en relación crítica y reflexiva con nuestras prácticas de dominación y con las de otros. Fíjense, cómo cambia esta lógica, ¿no?, de las prácticas de dominación, ¿no?, mías y de otros, con nuestras prácticas de dominación, con las de otros. Nuestro problema es cómo lograr una práctica crítica capaz de reconocer las propias tecnologías semióticas que nos constituyen
cómo estamos construidos, la repetición, 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 esas tecnologías semióticas que nos constituyen, darnos cuenta de ellas para lograr significados y un compromiso con sentido que consiga versiones fidedignas de un mundo real. Versiones fidedignas de un mundo real que pueda ser parcialmente compartido y que sea favorable a los proyectos globales de libertad finita, de abundancia material adecuada, de modesto significado en el sufrimiento, de felicidad limitada. No podemos soñar la gran emancipación, así como decían los franceses del 68, saquemos los adoquines, porque debajo de los adoquines está la playa, la playa, el placer individual, etc. No podemos, como dice Ross, no podemos desinventarnos de nosotros mismos, pues es lo que somos, pero sí es útil saber que hemos sido producidos, hemos sido inventados a través de prácticas contingentes. Mirando esto podemos deconstruirnos, deconstruir este quién soy yo con el fin de constituir desde nuestras prácticas situadas y desde nuestras discusiones colectivas, cooperativas, poder construir una libertad finita, de abundancia material adecuada, de modesto significado en el sufrimiento y de felicidad limitada, limitada por lo que hemos sido construidos, pero también podemos deconstruirnos para poder construirnos de modo distinto. Es importante aquí señalar que estos teóricos sociales, estas teóricas sociales coinciden en los proyectos de democracia radical. La democracia radical supone diálogos desde abajo hacia arriba, un poco la idea de la asamblea constituyente, ¿no? Que era la idea de que desde los cabildos emerja una constitución, cosa que ha ocurrido en otros países. Desde los cabildos locales situados de cada barrio pueda surgir una constitución. E incluso Haraway cita en el libro, no recuerdo si en el capítulo que ustedes van a leer, cita experiencias de países nórdicos en que las políticas son constantemente discutidas desde cabildos ciudadanos locales como espacio de deliberación y de construcción conjunta de un Estado que queremos. Esto como un ejemplo, lo menciono como un ejemplo de la necesidad de debates, de prácticas críticas acerca de cómo somos y cómo estamos produciendo y reproduciendo un orden social desde nuestras prácticas y desde las de otros, desde nuestras prácticas de dominación y las de otros, poder establecer esas relaciones críticas con esas prácticas para poder construir otras relaciones, ¿no? Como ahí dice,